Bueno, seguimos con el asunto del equivalente. Las tres definiciones que vamos a manejar por ahora son estas tres: cuando es un ácido, cuando es un hidróxido y cuando es una sal. Cuando es un hidróxido, el asunto es bastante sencillo porque la gran mayoría de los hidróxidos con los que vamos a trabajar se disocian completamente. Entonces, suponete, si vos tenés hidróxido de sodio, ¿sí?, se va a disociar para dar un mol de sodio más, un mol de hidróxido de sodio se disocia para dar un mol de sodio más un mol de oxidrilos, y entonces el peso equivalente del hidróxido de sodio va a ser igual al peso molecular del hidróxido de sodio, y como acá tengo solamente uno, que no está ahí, va a ser dividido 1 y ya. Si por ejemplo tengo hidróxido de calcio, el calcio es un elemento del grupo 2, su estado de oxidación más frecuente es el más 2, por lo tanto el hidróxido que va a formar va a tener 2 oxidrilos, y cuando se disocia un mol de hidróxido de calcio voy a tener un mol de calcio más 2 más 2 moles de oxidrilos, y entonces el peso equivalente del hidróxido de calcio va a ser igual al peso molecular del hidróxido de calcio dividido 2. Si tenemos un caso como el aluminio que vimos recién, donde el catión está con estado de oxidación más 3, el hidróxido que se forma tiene 3 oxidrilos, y entonces el peso equivalente de ese hidróxido va a ser el peso molecular dividido 3. Los escribo, a ver, con hierro por ahí. ¿Sí? Que está en estado de oxidación más 3, entonces me va a generar 3 oxidrilos. Un mol de hidróxido férrico en agua se disuelve y da un mol de hierro más 3, y entonces y 3 moles de oxidrilos, entonces el peso equivalente de este hidróxido va a ser igual al peso molecular del hidróxido, ¿sí?, dividido 3 porque libera 3 oxidrilos. Y eso más o menos está. Ahora, le voy a sacar la foto. ¿Qué pasa si tengo una sal? Si tengo una sal, le saco la fotito, tiki, puede tener alguna dificultad, pero no demasiada, porque en realidad lo que me tengo que fijar en esa sal, si hay una parte positiva y una parte negativa, cuál es cada una de esas partes. O sea, si hay 2 átomos es como bastante sencillo, pero si hay más de 2 átomos el asunto se complica. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen cloruro de sodio, es bastante sencillo pensar que el sodio del grupo 1 es más 1, el catión que se va a formar, el cloruro va a liberarse un cloruro, entonces la carga que estoy viendo de separación es más 1 y menos 1, entonces el peso equivalente para el cloruro de sodio va a ser el peso molecular del cloruro de sodio dividido 1, o sea que es lo mismo. Si yo tengo, como en el caso que vimos en el ejemplo anterior, cloruro de aluminio y veo que es aluminio cloro 3, es porque cada vez que se disocia un mol de cloruro de aluminio, obtengo un mol de aluminio más 3 y 3 moles de cloruro. Como cada mol de cloruro es menos 1, es un menos 3, y entonces ahí voy a tener el peso equivalente, va a ser igual al peso molecular dividido 3. Lo que se les complica muchas veces es cuando en lugar de tener solamente dos átomos, uno que es fácil reconocible como positivo y uno negativo, es fácil saber cuál es la separación o cómo se va a disociar esa sal. Se les puede complicar cuando la parte negativa es un oxoanión, ¿sí?, como sulfato, nitrato, bromato, y la otra posibilidad es cuando el catión en sí tiene también una estructura. Vamos a empezar con el del catión, que es el más sencillo, porque casi el único caso que van a ver ustedes es el caso del amonio, que es un catión que tiene una carga más 1, pero está formada por un nitrógeno y 4 hidrógenos, o sea que no es un solo átomo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cloruro de amonio, la separación de cargas que voy a ver es el amonio por un lado como catión, así, todo junto, es un grupo, si es un compuesto, no es un solo elemento, más cloruro,
Y fíjense que como la carga es la misma, el peso equivalente del cloruro de amonio lo voy a calcular de la misma forma. Peso molecular dividido 1. ¿Sí? Lo que suele ocurrir con más frecuencia es que sea el anión el que tiene, en lugar de ser un anión es un oxoanión, por ejemplo, y entonces aparecen más elementos en esta parte. Por ejemplo, podríamos pensar, qué sé yo, sulfato de zinc. Así. Y ahí no tiene ninguna ayuda, porque ¿cómo hago? Y entonces lo que tengo que pensar acá es cuál de los 3 elementos que están participando en esto son metales. Entonces, el oxígeno es un no metal, el azufre es un... ¿Cómo me fijo? Me fijo en la tabla periódica. Sulfato de zinc. El metal es el zinc. Si ustedes se fijan, los estados posibles de oxidación para el zinc, además del 0, es el +2. Entonces, la única posibilidad para esta sustancia es disociarse para dar el catión zinc +2 más el anión sulfato, que es un oxoanión, que tiene 2 cargas negativas. Entonces, en este caso, el peso equivalente lo voy a calcular, ¿sí? Como el peso molecular de esa sal dividido 2, que es la carga que tiene acá. O sea, siempre la carga coincide con el numerito que yo uso acá para dividir, que es lo que les marqué acá. ¿De acuerdo? Bien. Puede haber sales que son más complicadas, ¿sí? Porque, supone, yo sé hacer el sulfato es -2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo que hacer una sal que tiene el sulfato que es -2 y el catión es +3? Ponele sulfato férrico. Tiene el hierro +3, el sulfato es -2. La única forma de combinar esos dos cationes, esos dos iones para formar una especie neutra sería esta. Y por eso acá aparece un paréntesis y me dice que el sulfato está 3 veces y el hierro +3 está 2 veces. ¿Sí? Esto se va a disociar, un mol de esta sal se va a disociar para dar 2 moles de hierro +3 más 3 moles de sulfato, que es un anión que es -2. Y entonces el peso equivalente lo voy a calcular como el peso molecular, y acá tengo que tener mucho más cuidado con la carga, porque la carga no solamente es esto, sino que esto está 2 veces. Entonces voy a tener que hacer 2 por +3 y acá voy a poner el número 6. ¿Sí? O sea, tengo que ver la carga total positiva de la sal cuando se disocia. Si un catión aparece más de una vez, lo tengo que multiplicar por la cantidad de veces que aparece. Bien, entonces ya les conté lo del hidróxido, ya les conté lo de las sales, vamos a ver el tema de los ácidos. En el caso de los ácidos, esperen que les saco una foto, así les cargo la foto. Ahí está. Con el tema de los ácidos pasa algo particular. Si es un ácido que tiene un solo protón, lo único que puede hacer es perder un protón y ya. Ahora, si el ácido tiene más de un protón, tenemos que ver cómo nos arreglamos para ver qué pasa. Entonces, el caso que habíamos visto en el video anterior era el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un solo protón, un mol de ácido clorhídrico me va a dar un mol de protones más un mol de cloruro, el peso equivalente va a ser el peso molecular dividido 1, listo. Ahora, si yo tengo un ácido que tiene 2 protones, como el ácido sulfúrico, estoy en problemas, porque este ácido puede hacer 2 cosas diferentes. El mismo ácido. Puede ser que libere un protón y quede un protón unido al sulfato, que sería lo que nosotros llamamos un hidrógeno sulfato de sodio, lo que sea, o el sulfato ácido. O puede ser que libere los 2 protones y entonces me quede el anión sulfato ácido. Y acá está la verdadera dificultad de trabajar con equivalentes. Saber, fíjense que la misma especie
la misma sustancia, el mismo compuesto, el ácido sulfúrico, tiene dos posibles pesos equivalentes. Y el peso equivalente va a depender de cuál sea el producto de la reacción en la que participa. Entonces, en este caso, el peso equivalente del ácido sulfúrico es igual al peso molecular dividido, y acá libera un solo protón, así que es dividido 1. Pero en este otro caso tengo también el peso equivalente del ácido sulfúrico, que va a ser el peso molecular, pero como en este caso libera 2 protones, acá va a ser dividido 2. Entonces, la cantidad puesta en juego, la masa puesta en juego en la reacción química, va a ser diferente dependiendo de qué, y de la cantidad de protones que yo ponga en juego. ¿Y cómo sé la cantidad de los protones? No, la cantidad de protones no va a ser el dato. ¿Cuál va a ser el dato? ¿Qué es lo que voy a tener que mirar? El producto. El producto es el que me va a ayudar a saber cuánto vale el peso equivalente. Si el peso equivalente es este o si el peso equivalente es este. ¿Y cómo voy a saber este producto? Si yo hago reaccionar un ácido con una base o con un hidróxido, que es lo mismo, me va a dar una sal más agua. ¿Sí? Entonces, si el ácido, si fuera el ácido sulfúrico, reacciona con hidróxido de esto y de aquello, el producto va a estar dado por la sal. Entonces, si a mí me dicen que la sal es el hidrógeno sulfato de sodio, yo sé que voy a estar en esta sal, en este producto, y entonces el peso equivalente del ácido sulfúrico, que es el reactivo, tengo que volver, va a ser igual al peso molecular. Si a mí me dicen que en esa reacción la sal es la sal neutra, le decimos nosotros, entonces ponele, si la sal que se forma si se produce hidrógeno sulfato de sodio, entonces el peso equivalente del ácido sulfúrico va a ser igual al peso molecular. Pero si se produce sulfato de sodio, así, y esto a veces le dicen sal neutra, ¿sí? Porque esta sería la sal ácida, entonces quiere decir que del ácido sulfúrico solamente me quedó el sulfato, es decir, ahí está, perdón, la sal neutra sería sulfato de sodio. Entonces quiere decir que me quedó solamente el sulfato, eso quiere decir que perdió los 2 protones durante la reacción química y por lo tanto el peso equivalente en este caso para el ácido sulfúrico va a ser el peso molecular dividido los 2 protones que perdió. O sea, ¿sí? Entonces, cuando es un ácido que tiene un solo protón, todo bien, es dividido 1 y ya. Cuando es un ácido que tiene 2 protones, necesito saber cuál es el producto de esa reacción. Si es la sal neutra, quiere decir que los perdió los 2 protones y luego dividido 2. Si es la sal ácida o el hidrógeno sulfato, por ejemplo en este caso de sodio, perdió un solo protón y entonces dividido 1. Si es un ácido que tiene 3 protones, voy a tener 3 posibles pesos moleculares, dependiendo de cuántos protones se perdieron y cuántos protones se mantuvieron para formar la sal. Y ese es el dato que ustedes van a tener que buscar en cada ejercicio para saber cómo calcular el peso molecular. Fíjense que es como complicadito, porque yo necesito saber cuál es el producto para calcular el peso equivalente del reactivo. O sea, la dificultad cuando uno trabaja con equivalentes es esta de acá. No tengo que balancear una ecuación química, pero necesito identificar cuál es el producto para poder calcular la cantidad de masa de reactivo que se pone en juego. ¿Se entiende? Ahí está como la cosa complicada.